Todos conocemos a este personaje, cuya meta principal es tratar de que aquellos que representan el bien y el orden enloquezcan tanto como él. Moriría feliz si Batman, su enemigo principal, fuera el autor de su muerte, el Joker, o más latinoamericanamente, el Guasón. Pero ¿quién es este bandido? Tantas caras y por supuesto un solo y único personaje. Vamos a adentrarnos hoy en esta ponencia que hemos titulado Arquetipo freudiano de la gestación del delincuente plasmado en el personaje de el Joker. Hemos ido basándonos en todo lo que es la evolución del personaje a lo largo de las diversas tiras cómicas y películas que hemos conocido con respecto al Caballero de la Noche, Caballero Oscuro, o simplemente mejor conocido como Batman, quien es el némesis del Guasón, objeto principal de esta ponencia. Batman siempre luchando contra el Guasón. Tenemos esa imagen desde los cómics, desde las comiquitas y películas más inocentes e infantiles hasta las películas más crudas. Es uno de los enemigos que más ha hecho tambalear al hombre murciélago. De hecho, en una de sus historias, el segundo Robin, llamado Jason Blood, muere en manos del Guasón, quien lo golpeó salvajemente con un bate. Sin embargo, Batman no cede a sus sentimientos de venganza y solamente lo pone preso. La historia continuará más allá, cuando Jason recobra la vida, producto de que Ra's al Ghul lo lleva al pozo de Lázaro y asume la personalidad del Capucha Roja, donde comienza a ajustar el crimen en Ciudad Gótica, pero con códigos éticos distintos a los de Batman. Su filosofía es matar bandidos y quiere vengarse de Batman y le dice: yo no te cuestiono si no quieres matar, es tu problema que no mates al Pingüino, que no mates al Acertijo, pero que no mates al Guasón después de haberme hecho eso a mí, no lo comprendo. ¿Por qué Batman no lo haría? ¿Por qué no venga al Guasón? Porque solamente se contenta con una persecución eterna de aquel que es su enemigo más natural y que siempre terminará con el Joker encarcelado. ¿Cuál será la causa de esto? Bueno, es muy sencillo. Batman no quiere cruzar la línea. ¿Pero de qué línea habla Batman? ¿Qué se refiere con preservar el cruce de la línea? Veamos. El hombre, como ser social que actúa en su medio de socialización, es un producto de unas conductas que ha adquirido en la infancia, debido a que existe una continuidad entre el niño y el adulto, como lo explica Freud. Para Freud el crimen se explica con un auxilio de los complejos. El delincuente aparece subyugado por un inconsciente sentimiento de culpabilidad antes de ejecutar la infracción. Es decir, podríamos decir aquí que el delincuente, antes de ser un victimario, se convierte en víctima. Se convierte en víctima de la sociedad. De alguna manera ataca antes de ser atacado. Es un instinto, si se quiere, de preservación. La conducta de un individuo es un camino que comienza a definirse de la más temprana edad y es el resultado de la información que llega a su cerebro. Veamos un poco cómo se da este resultado, cómo el hombre, como ser social en su medio de socialización, va adquiriendo conductas que evidentemente en esa separación, como lo explicará Freud, entre la niñez y la adultez, el mundo infantil adquiere un hondo sentido en la vida. Freud observa un concepto importante que es el thanatos, que es el instinto que lo lleva a destruir, matar y delinquir. El complejo de Edipo en la primera infancia, donde se desea sexualmente a la madre y se odia al padre, es una fase que debe ser superada. De lo contrario, el ser desarrolla una serie de anomalías. Una personalidad mal estructurada puede llegar al crimen por sentimientos de culpa. El criminal no resolvió completamente el problema de Edipo. Nosotros tenemos ciertos complejos. Por eso Batman, ante la posibilidad de
matar al Joker, otro enemigo, prefiere que sea el sistema, que sea la institucionalidad quien busque de alguna manera la reinserción social y solamente se contenta con que el Joker vaya a la cárcel, esperando que los métodos de la psicología, de la criminología y afines puedan por fin regenerar a este rufián. Sin embargo, el hombre no es necesariamente moldeable, como tampoco es totalmente a veces culpable de sus acciones, sino que va a estar determinado a sus respuestas psíquicas. La libido es comparada con el hambre en el sentido sexual, donde viene orientado a tener una tenencia heterosexual. En el caso que se atrase o adelante, se revierte o extravía y puede traer los problemas de tendencia criminal. Posteriormente, en la etapa anal del individuo, el placer está en el defecar, expulsar y retener. El individuo fijado en esta fase anal es el delincuente contra la propiedad. Así como retiene el excremento, así desea bienes materiales. El usurero, el ladrón, el defraudador son tipos anales. Aquí se explica también cómo el ladrón gasta fácil lo que obtuvo fácil, con el mismo placer que el niño defeca, lo que es la actividad anal expulsiva. Pasando entonces ahora al mundo de los arquetipos en los cómics, el alter ego de Batman, conocido como el Joker, el Guasón, se convierte en semblanza a la mente criminal por excelencia. Su mayor placer será infligir el dolor aunque no gane nada con ello, y su objetivo es que Batman, con quien se siente identificado, pues también Batman quizás tiene los mismos miedos que el Joker, las mismas frustraciones de la infancia, pero la ha canalizado de una manera distinta. Ha convertido lo que son sus miedos en sus fortalezas. El miedo a la oscuridad, el miedo a los murciélagos es su principal arma para ir en contra de los delincuentes y cambiar para bien la sociedad que considera dañada. Sin embargo, Batman se cuida, no traspasar esa línea entre el bien y el mal, lo cual para Guasón sería una gran victoria. Vamos a ver un poco este problema de la línea y cómo la película del Caballero de la Noche lo dice muy claramente. Ah, llegaste, qué emocionante. ¿Dónde está el detonador? ¿No te parece familiar? Nos perderemos los fuegos artificiales. No habrá fuegos artificiales. Y ahí es ¿Qué intentas demostrar? Que en el fondo todos son iguales que tú. Estás solo. No puedes confiar en nadie. Hoy en día tienes que resolverlo todo solo, ¿verdad? Descuida, yo vine preparado. Vivimos en un mundo extraño. Hablando de eso, ¿sabes por qué tengo estas cicatrices? Pero sé por qué tendrás estas. Tú no tienes las agallas de dejarme caer, ¿o sí? Esto es lo que pasa cuando una fuerza imparable pelea contra un objeto inamovible. Así que, en realidad eres incorruptible, ¿no es así? No vas a matarme por algún sentido inadecuado de moralidad. Y yo no te asesinaré porque tú eres muy divertido. Creo que nuestro destino es hacer esto eternamente.
eternamente estarás en un cuarto de manicomio. Podríamos compartirlo, porque subirá al doble la cantidad de ciudadanos que perderán la cabeza. Esta ciudad te ha enseñado que está repleta de personas que tienen fe en el bien, Guasón. Hasta que sus espíritus se den por vencidos. Cuando vean más de cerca al verdadero Harvey Dent y todas las cosas heroicas que ha hecho. ¿No creíste que me arriesgaría a perder la batalla por el alma de Gótica en una pelea contigo? Necesitas un as en la manga. El mío es Harvey. ¿Qué hiciste? Tomé al caballero blanco de la ciudad y lo rebajé a nuestro nivel. No fue difícil. La locura, como sabrás, es igual que la gravedad. Solo necesitas un empujón. En la tesis del Guasón dice que todos solamente necesitamos un mal día para sucumbir al daño. Por eso surge a Harvey Dent, de que es el fiscal más honrado, una de las personas más honestas de la ciudad, y que el Guasón convierte en un villano, lo va a convertir en el villano de dos caras. ¿Cómo hace esto? Simplemente matando a su familia y haciendo que él mismo se desfigure su rostro, por eso tiene dos caras. Y lo convierte en un villano. Es su forma de demostrar que el hombre bueno puede pasar a malo simplemente por un mal día, simplemente por detonar aspectos que hay ocultos en él. Le había fallado el experimento del barco. Tenía dos barcos con una bomba. En uno estaba lo mejor de la sociedad y en otro estaban los delincuentes más sonados. Para que uno se salvara tenían que tomar la decisión de explotar al otro. Tenían que tomar la decisión de explotar al otro. Y sin embargo, los dos optaron por dejar de seguirlo a la suerte. Ninguno se atrevió. Pero paradójicamente, aquellos que eran la mejor sociedad, aquellos que eran los más respetados, estuvieron tentados más rápidamente a volar a los que consideraban la escoria social. Es de analizar como, por ejemplo, cuando suceden hechos de explosión social, por lo menos una revuelta por algo, a unos que consideramos o están en la lista de los decentes, los pacíficos, son los primeros en ir a hacer acciones de saqueo, de revuelta, porque deciden ir contra el entorno social. Parece que es el momento de quitarse la máscara y de violar lo prohibido y de que comience la anarquía. O como en algún momento una persona, que ha sido tu amiga toda la vida, por algo que le haces, es capaz de insultarte, sacarte los trapos al sol, o de acudir, o cuando hay un linchamiento. ¿Por qué Batman no mata al Guasón? Porque no sería que haya menos asesinos, todo lo contrario, sería un asesino más, él. Por tanto, no es justamente con la violencia que se va a vencer la delincuencia. Habría que preguntarse quién es realmente el culpable y quién es la víctima. La sociedad, que es víctima de las acechanzas del delincuente, o la sociedad que talmente que de alguna manera ha creado a ese delincuente. Hay muchas versiones en el origen del Joker. La película que actualmente fue hace poco estrenada del Joker presenta un Joker rechazado desde su infancia, su juventud, por tener alguna discapacidad, por no considerarse igual, que ha recibido bullying toda la vida, que ha sido pobre, que no ha tenido oportunidades, que quiere ser un comediante y los medios le niegan esa oportunidad y decide un poco vengarse socialmente. Otra versión habla de un hombre que tiene su esposa, que tiene necesidades económicas y que se ve forzado a robar por una banda para resolver los problemas de una sociedad que le ha negado sus oportunidades y que al caer un ácido se convierte en ese monstruo que todos conocemos y señalamos como lo peor, es decir, el Joker. Los arquetipos básicos
son la persona compuesta por distintas máscaras que presentamos ante el mundo. Todos los personajes de un determinado mito, leyenda o cuento de hadas representan diversos aspectos de la mente del héroe. Recordemos que ya Aristóteles hablaba del concepto de la identificación en el arte y de los arquetipos que presentan en busca de la integración de todos los demás arquetipos que da como resultado el ser. Batman es un personaje, como ya lo decía anteriormente, que se ha vuelto consciente de su propia sombra, mientras que el Joker ha sucumbido a ella. Hay un cómic bastante famoso donde que la idea principal es que Batman quiere perseguir al Joker, quien nada más y nada menos ha dejado paralítica a Bárbara Gordon, la Batichica. Sin embargo, mismo Gordon le dice: no lo mates, entrégalo a la justicia, siendo el padre de la víctima. Acude a la ética. Batman persigue al Joker y de alguna manera le propone su rehabilitación. Veamos lo que ocurre en este cómic y vamos a explicar las escenas posteriores. No quiero lastimarte. No quiero que ninguno de nosotros mate al otro. Pero se acaban las opciones. Quizás todo cambie esta noche. No sé qué es lo que habrá hecho cambiar tu vida. Pero quizás yo también he estado allí. Deberíamos trabajar juntos. Podría rehabilitarte. No tienes por qué estar solo. No tenemos por qué matarnos. Déjame ayudarte. Lo siento, pero no. No. Es demasiado tarde para eso. ¿Sabes? Es curioso. Esto me recuerda a un chiste. Verás, hay unos sujetos encerrados en un asilo para lunáticos y en la noche deciden que no les gusta estar allí y deciden escapar. Así que se suben al techo y cuando cruzan un espacio estrecho ven todos los techos de la ciudad que los llevarían a la libertad. Ahora el primer sujeto cruza saltando sin problemas, pero su amigo no puede. Él debe caerse. Así que el primero tuvo una idea y dijo: hey, toma esta linterna, te ayudará a ver la brecha entre los edificios y así podrás caminar por la viga y unirte a mí. Y el segundo sujeto le dice: ¿acaso crees que estoy loco? La apagarás cuando vaya a mitad de camino. Disculpa. El cómic nos deja en un profundo misterio. Es la primera vez que Guasón, y la única, va a lograr que Batman se ría. Y es la primera vez también que vamos a ver al Joker serios. Pero ¿qué ocurre aquí? ¿De qué se ríe? Hay que entender la analogía del chiste. El Joker le dice que hay dos locos en un manicomio que deciden escapar, pero que uno de los dos se atreve a saltar por los techos mientras que el otro tiene miedo de dar el salto. La analogía es profunda. Tanto Batman como el Joker son esos dos locos, pero Joker ya dio el paso, se tiró al abismo. Batman tiene miedo de hacerlo. Sin embargo, el otro le dice: bueno, confía en mí, toma el alambre. Y dice: no, tú me vas a traicionar en el camino. Joker le hace ver a Batman que aunque sus intenciones de ayudar a rehabilitarlo pueden ser nobles, pero sabe que el Guasón en un momento del camino lo va a traicionar y va a intentar volver a las andadas hasta que uno de los dos mate al otro. Y finalmente Batman se ríe
quizás de sí mismo, quizás de ver las realidades profundas que puedan haber en su interior. Algunos especulan que por fin en este momento Batman decide matar al Joker, y que por eso el silencio en el que termina la escena. Sin embargo, es especulación. Lo cierto es que Batman se da cuenta que ha perdido el caso ante el Joker, y que aunque usualmente lo mandará a la cárcel, pero tiene una causa ya perdida. Ahora, ¿estamos todos en esa misma condición? Aristóteles hablaba de un principio que era el doble poder. En nuestras manos está el hacer y el no hacer. Todos somos capaces de hacer tanto bien como mal. Yo no soy un monstruo. Solo voy un paso más adelante. Solo voy un paso adelante. Solo se necesita un mal día en la vida de un hombre bueno para que pueda convertirse en malo. Pero ¿será eso cierto? Estamos preparados a ver esa similitud, esa diferencia entonces entre el Joker y el Guasón, simplemente con categorías psicoanalíticas al respecto. En el caso de Batman, presenciar la muerte de sus progenitores lo conllevó a una alteración psicológica principal, que es el síndrome de estrés postraumático, un diagnóstico aparentemente plausible para describir el nacimiento de Batman, pero que sin embargo logró llevarlo o logró canalizarlo de alguna forma en una especie de fortaleza, de que el Joker lo convierte en su arma mortal. Entonces aquí vienen las diferencias. Recordemos que en psicología tenemos que presenciar la diferencia entre lo que es la sensación y lo que es la percepción. Vamos a explicar un poquito esto. La sensación, todos es lo que nosotros recibimos por los sentidos. Yo veo una persona en camisa amarilla y estoy recibiendo la sensación de una camisa amarilla, pero la percepción es como yo la interpreto. Alguno dirá que le quedó bonita, otro dirá que le quedó fea, otro dirá que es mejor que la saque de noche. Total que tenemos distintas variaciones y percepciones al respecto. Lo mismo pasa con el caso de la conducta. Un mismo hecho genera respuestas positivas o negativas en una persona. Aquel que ve a su madre salir todos los días a trabajar, dirá uno: mi madre era madre y padre y salía para que nada nos faltara. Dirá el otro: mi madre nos abandonaba y nos dejaba solo. Y plantea conductas diferentes en el individuo. Eso es entonces la forma de canalizar. Vemos que el padre maltrata a la madre. Bueno, uno decidirá por eso ser homosexual para no parecerse al padre. Otro decidirá ser un buen hombre, yo voy a ser diferente. Otro repetirá el patrón. Fíjense que tenemos aquí algunos patrones de conducta nocivos y positivos a lo largo de los números, y en los que de alguna manera coinciden o simplemente se diferencia, pasando de la conducta persecutoria o pasando en la conducta socialmente aceptada, o decidiendo por el contrario agarrar el lado contrario a la ley y el orden. Pero viene entonces la gran pregunta: ¿vive el hombre en una máscara que en algún momento se desentona y puede quitarse? ¿Somos todos capaces del mal? ¿Qué ocurre cuando hay un linchamiento social y sacamos a veces lo peor que hay en esas personas que consideramos decentes y pacíficas? Es una gran pregunta que vale la pena realizarse desde la criminología y desde la psicología social. La conclusión es la siguiente: establece la ausencia de un patrón de síntomas propios de personas con problemas mentales específicos, salvo quizá un posible trastorno de personalidad antisocial caracterizado por la impulsividad y la reiterada violación de las normas sociales, así como el desprecio más absoluto hacia la vida humana y la ya definición. La compulsión a la repetición es uno de los aspectos importantes en el psicoanálisis. Esto se debía al deseo de mantener en el olvido o no recordar sucesos que vive en su infancia. A esa información que mantiene retenida en el inconsciente y que intentó sacar a la luz a través de la terapia para poder finalmente enfrentar esos sucesos, superarlos y de esa forma curar al paciente. Es el problema que ocurre con el caso de Harley Quinn, la que conocemos en los cómics como
pareja del Joker. Va a intentar atender al Joker, siendo que ella misma no ha superado sus propios fantasmas, y evidentemente el Joker termina manipulándola y haciéndola ir a su nivel, buscando aquello de lo cual ella adolece y que la hace sacar lo que tiene reprimido, y por supuesto trabajar con elementos como el descontento social, el no sentirse exactamente valorada en su gremio, la frustración, el resentimiento, entre otras cosas. Harling también empleó la técnica de asociación libre de ideas, en la que en base a lo que el paciente va relatando durante la terapia, recordemos que era la psiquiatra de Arkham, se van tomando notas de ideas, emociones, imágenes y pensamientos que al final se analizan y se van asociando para crear un diagnóstico. Estas pueden ser las posibles causas porque falla la rehabilitación en el Joker, siendo que más bien su rehabilitadora se convierte en su alter ego femenino. Joker percibe el mundo igual que el resto de nosotros, pero entiende que su núcleo es un río de caos, el nihilismo más absoluto. En consecuencia, para no perder de verdad la cabeza, se deja llevar por él. Es en definitiva su mecanismo para afrontar los golpes de la vida. En La risa asesina, el personaje reprochaba a su mujer que ésta pudiera creer que se tomaba la vida como un gran chiste. Pero paradójicamente Joker llega a la conclusión de que en efecto el mundo es una broma cruel y debe actuar en consecuencia para mantener una suerte de cordura. Conozco muy bien a tus amigos, va a decir Joker, un policía, porque a muchos de ellos maté y el hombre solo muestra su verdadera cara a la hora de morir. Un poco filosófico esta parte, ¿no? Bruce Wayne, Despard. Así me llaman. Sé quién eres. Voy a decirte algo de un tal Jack. Malvado, mala semilla, abusivo. Eso me agrada. ¿Sabes cuál es el problema? Es un demente. Está loco. Perdió la razón. Creo que llenó su cabeza de maldad. No podía pensar con claridad. Es un sujeto que no oye el tren hasta que está a 2 pasos de él. ¿Sabes qué pasó con el tal Jack? Bueno, cometió errores. Y terminó como un loco. ¿Quieres acabar así? ¡Vamos! ¿Qué tan loco eres? Contéstame una pregunta. ¿Has bailado con el diablo por las noches? ¿Cómo? Siempre le pregunto eso a mis víctimas. Me gusta escuchar lo que dice. Jamás converses con un demente. Lo materialmente importante es lo siguiente. Vamos siempre con el derecho, de alguna manera, de hacer acusaciones, de hacer juicios y sentarnos y dividirnos en decentes e indecentes. Pero ¿qué tanto somos capaces de reaccionar? Si nos mataran a un ser querido, ¿haríamos las cosas iguales o peores a aquellas que criticamos? ¿Hasta qué punto nuestras acciones son de verdad convicción o simplemente estamos reprimidos en una tradición religiosa o reprimidos en una normativa que nos han impuesto y que cuando nos dan el motivo o la oportunidad la quebrantamos, como el caso de los saqueos, aquella teoría de las ventanas rotas, cuando ya vemos que alguien, estamos en la urbanización fina, nadie se ha metido con un carro y abandonado 2 días, pero cuando alguien rompió el vidrio, ya ahí sí todos van y agarran de lo que hay en el carro y comienza a desvalijarlo porque alguien abrió la ventana. O cuando nos paramos ante un choque, en vez de ver por la víctima, se va y se empieza a ver qué hay de valor en el lugar del choque. O cuando los métodos de la mafia no son muy distintos a los métodos de los organismos que deben poner la ley y el orden, y cuando a nombre de la justicia hacen acciones no tan ortodoxas, por así decirlo, cuando cuestionamos a aquel que ha robado, que ha estafado, que ha delinquido,
pero cuando tenemos corruptos de cuello blanco en todos los países del mundo. Entonces, ¿quién hace a quién? Estamos hablando, sí, hay que dar estudios, pero ¿bastará los estudios? ¿O estamos ante la necesidad de estudios con valores, donde no hay muchas veces oportunidades de trabajo, donde se ficha la oportunidad de trabajo de una persona por el simple lugar en el que vive, o discriminamos por aspectos de discapacidad o ese tipo de cosas, y no damos opciones a la gente que tomar a veces el mundo por su propia medio, que es quizás poco el caso del Guasón. No debemos diagnosticar solamente al individuo, sino al entorno, y con ese diagnóstico trabajar por mejorarlo. A veces el mayor factor criminológico subyace en ese entorno de presión y competitividad, de la búsqueda urgente de un éxito definido por terceros irresponsables, que un día termina de convencer a un tipo como Joe Chill, asesino del padre Bruce Wayne, para que apriete el gatillo. ¿Quién está más enfermo? Entonces, el Joker y los que son como él, o la sociedad que lo ha producido. Dice el Joker: solo hace falta tener un mal día para que el hombre más cuerdo que existe enloquezca. Esta la distancia separa el mundo del lugar en el que yo habito. Un mal día tan solo. ¿Será eso verdad? Unos autores como Kant plantean que el hombre es perfectible, que es bueno y que si comete el mal lo es por error. Algunos como Thomas Hobbes dice que el hombre es malo y que solamente con una ley y una fuerza coercitiva puede de alguna forma evitar que pase toda la vida en guerra, porque tiene algo superior que lo mantiene, pero que el hombre es malo, el hombre es lobo del hombre. ¿Cuál de las dos cosas son verdades? Yo creo que tenemos la capacidad de elegir, la capacidad de la trascendencia, la capacidad de sabernos poseedores de ese doble poder, no para juzgar, sino para decidir en todo momento quedarnos al resguardo de la línea, como es el caso de Batman, para que nuestros intereses particulares no sucumban a lo que es el bien común. De alguna forma son dos, es una línea a veces muy delgada. Somos nosotros los que decidimos dar el paso, aunque estemos de alguna manera en todo momento muy cercano a darla. Entonces, somos capaces, nos mantenemos de este lado y decidimos por el bien, o por el contrario estamos en riesgo de traspasar la línea e ir allá donde está el Guasón a la sombra. Es un poco lo que vale la pena que nosotros sepamos, esa capacidad de elegir bien. Cuando hacemos un buen uso de la libertad y tenemos una recta conciencia formada, entonces podremos decir que somos capaces de elegir por la virtud. Delincuencia y al fines tenemos en todo momento también que comenzar no solamente por juzgar al delincuente, no solamente por terapia de rehabilitación, sino por terapias de prevención, y esto solamente es posible construyendo la civilización del amor. Hablo para usted el sociólogo Nelson Enríquez. Que pasen un buen día.